La etapa de los subfusiles parece que ha terminado, y es que con el reciente inicio de temporada habrá cambios en el meta. Aún así, hay un subfusil que bien podría llenar el hueco que dejarán la QXR y la PP-19 Bison. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. A finales de la temporada 4 y principios de la 5, los cambios de balance han dejado sorprendidos a aquellos jugadores amantes de los subfusiles, principalmente a quienes usan la QXR o la PP-19 Bison, dejándolos en la incertidumbre de qué arma llenaría ese vacío. Por eso hoy les traigo una opción que ha pasado un poco desapercibida, y esa es la RU-79, un subfusil que ha tenido pocos nerfeos, por eso se ha ganado su preferencia en muchos de los jugadores. Aún así, fue poco vista en el meta anterior, y quizás en esta nueva etapa su retorno sea inminente. Y si tú no la usas o quieres una buena opción para sustituir la QXR o la PP-19, aquí te traigo una sugerencia que tal vez te sea de utilidad. Sin más que agregar, vayamos al campo de práctica. Bien, ya estando en el campo de práctica notamos que el arma sin accesorios tiene un retroceso considerable, en sentido vertical, con una ligera inclinación en zigzag hacia la derecha, por lo que es hora de irse al armero para intentar compensar este problema. Iniciaremos con lo más importante, que es la munición, ya que al ser un arma con una gran cadencia, sumado su movilidad, tragará balas a más no poder. Por eso, en este caso, yo le pondré un cargador de 38 balas con recarga rápida, para no perder el tiempo y no sentirme corto de balas. Seguimos con una empuñadura, en este caso le pondré una de adhesivo granulado. De este modo compensaremos la dispersión de balas al apuntar con la mira, al coste de movimiento mientras apuntamos. Seguiremos con una culata, en este caso yo sí le pondré culata. Muchos no la usan por velocidad, pero en mi caso yo le pondré una culata Strike MIP, que nos ayuda con el retroceso horizontal y dispersión de bala, además del estremecimiento por impacto al coste de velocidad de apuntado. Ahorita compensamos eso. Seguimos con un cañón, y mi elección será un cañón ligero corto MIP para compensar la velocidad de apuntado, además de velocidad de movimiento, tanto al apuntar con la mira como para el ámbito general, al coste de dispersión de bala que ya compensamos con el resto de los accesorios. Por último le pondré un silenciador monolítico para alcance de daño y no ser tan escandalosos. Y así quedaría el arma, por lo que es hora de la prueba de fuego, así que vayamos a una partida Ranked. Chale, ya nos insultaron. No sé si yo lo elimino. Sí, yo lo elimino. Métete, güey, ¿dónde vas? ¡Oh, me salí! ¡Ay! Uy. Mierda, mierda. Oh. Chinga. Ah, no mames, no lo maté. Podría jurar que sí lo iba a matar. Ah, baboso. Ah, diablos. Había más. Ah, no seas. Si me meto por ahí me van a dar en la madre. ¡Ando, espérate! Ahí está. Hay uno que está bien. ¡Oh! ¡Y otro! ¡Ah!
Estuvo duro, estuvo duro, estuvo duro. Vámonos. No. Ah, seas mamón. Pues no me está yendo nada mal. Bueno, sí, sé que no capturó puntos. Pero el Rus jala. Bien. Ah, que la. Solamente por acá. Ah, que la. Es que no se dejan. ¡Ah, no mames! Resiste. Uy. Olvídate. ¡Ah! No, me por ahí. ¿Sí? Ya no sé si por dónde voltearme, si a la izquierda o a la derecha. Ay, no, fui la última muerte. Bien, ¿qué podremos sacar de todo esto? La RU-79 es un fusil muy práctico, ya que al ser su fusil es muy ligera, además de contar con un daño que si bien no es espectacular, sí decente, sumado a una buena cadencia, haciéndolo una gran opción para Ranked. Como siempre les digo, mi clase no es perfecta, o la mejor, ya que esta clase es la que mejor se me acomoda según mi estilo de juego, el cual puede diferir completamente del tuyo. Aún así, puedes usarla y cambiar lo que mejor te convenga, para que le saques todo lo que esta arma te puede ofrecer. Y bueno, de mi parte sería todo. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y les estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado Kruger diciéndoles hasta la próxima.